clase fácil, no sé si estuvieron viendo el material, el texto para trabajar la lección también es sencillo, así que vamos a ir leyéndolo juntos, ¿sí? Como para agilizar un poco y vamos a analizar el texto que tienen esta semana, así la lección resulta un poco más llevadera, igual es súper llevadera, van a ver que es mucho más sencillo que lo que vimos la semana pasada, que era voz activa y voz pasiva. Bien, esta semana tenemos el modo imperativo, ¿sí? El modo imperativo es una, digamos, es una forma, ¿sí? De transmitir una orden o hacer que alguien haga algo, ¿sí? Ya sea para advertirle o para darle instrucciones, ¿sí? Así que hoy vamos a ver algunos ejemplos de cómo se forman este tipo de oraciones que son distintas a las que venimos viendo. Yo siempre les insisto que tenemos que tener en cuenta que para formar una oración en inglés tenemos que tener un sujeto y un predicado siempre. Bueno, hoy les voy a decir que en el modo imperativo no tenemos sujeto, ¿sí? Son oraciones que van a empezar con un verbo que va a estar en infinitivo, ¿sí? Y no ponemos la persona porque ya estamos dando por entendido que a la persona que le estamos dando la orden es la persona que nos estamos refiriendo. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Close the door when you leave. Cerra la puerta cuando salgas, ¿sí? O cierre la puerta cuando salga. Fíjense que la oración empieza con el verbo close, que es cerrar, ¿sí? Y bueno, y después aparece un sujeto, pero más adelante, es decir, el sujeto no está al principio. Ejemplo número 2. Fill in the blanks. Rellena los espacios en blanco. Le estoy dando una orden, le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Empiezo directamente con fill, que es rellenar, verbo en infinitivo, y después el resto. Y por ejemplo, si queremos decir apaga la computadora, por favor, vamos a decir turn off the computer, please. ¿Sí? Lo mismo, empezamos con la acción en infinitivo. Cuando digo en infinitivo es el verbo en su forma base, en su forma normal. No le ponemos ni le agregamos nada. Y luego decimos lo que queremos agregar como para completar digamos, la idea que queremos transmitir. Vamos a ver las formas que tiene el modo imperativo. ¿Sí? Tenemos oraciones en el imperativo afirmativo, como las que acabamos de leer. Nosotros decimos que alguien haga algo, ¿sí? Por ejemplo, hurry up o you'll miss the show. Apúrate, date prisa o te perderás el espectáculo. Switch the TV off. Apaga la televisión. Put the flour, milk and eggs in a bowl and whisk until smooth. Pone la harina, leche, los huevos en un bowl y mezcla hasta que esté homogéneo. Estoy dando órdenes sobre cómo cocinar algo, por ejemplo. ¿Sí? Bien, y acá tenemos una aclaración que dice que, dado que es una forma muy directa de dar órdenes, se puede acompañar con algunas expresiones como just, solamente, simplemente, please, por favor, para sonar amables, ¿sí? O if you don't mind, si no te importa, ¿me podrías ayudar con esto? Es para no sonar tan directo, ¿sí? Y bueno, y que la otra persona no se sienta como que está obligada a hacer sí o sí lo que le estoy diciendo. Ejemplo, just wait for me here, please. ¿Sí? Espérame aquí, por favor. El just es como, bueno, solamente espérame acá, por favor, ¿sí? Y le pongo el please al final para que me espere. Close the door if you don't mind. Cerra la puerta si no te molesta o no te importa, ¿sí? Nosotros decimos cerrar la puerta si no te molesta, ¿sí? Para que la otra persona no se sienta, digamos, como eh, obligada a eso. Después tenemos el imperativo negativo, pues yo le puedo indicar a una persona que no haga algo, ¿sí? Si yo le quiero decir, por ejemplo, a mis alumnos no usen el celular, ¿sí? Necesito armar el imperativo, la orden, con un negativo al principio, el no. Bueno, ese no es el don't, ¿sí? Es el auxiliar que habíamos visto en su momento para el presente simple. Se pone al comienzo de la oración antes del verbo, ¿sí? Por ejemplo, don't be late, no llegues tarde. Lo puedo decir también de forma, digamos, sin abreviar, ¿sí? De forma completa. Do not go to work today, no vayas al trabajo hoy. O don't keep opening the fridge,
¿sí? Deja de abrir la nevera, ¿sí? O la heladera o el freezer, ¿sí? Dependiendo a qué nos estamos refiriendo. Así que, don't, verbo en infinitivo, y el resto para que la oración quede negativa. Y luego tenemos oraciones en un imperativo que se llama exhortativo, ¿sí? En realidad se utiliza para, a ver, como invitar a que otra persona, ¿sí? Haga algo, ¿sí? Se usa el let's, ¿sí? Que significa vamos, si tenemos que hacer la traducción. Let us observe a minute of silence, please. Hagamos un minuto de silencio, por favor. ¿Sí? Los estoy invitando a que hagan silencio y escuchen. En forma negativa se dice let's not y el verbo en infinitivo, go in, please. No entremos, por favor. Y después dice que cuando el prefijo let va seguido de un pronombre personal diferente de us, porque let se refiere a nosotros, ¿sí? Hagamos, no entremos, estamos todos incluidos en esa orden, ¿sí? Cuando yo agrego otra persona, toma el significado de dejar o permitir. Entonces, si yo digo, por ejemplo, let me do the washing up for once, significa déjame lavar o permitime lavar esta vez, ¿sí? Como déjame que lo hago yo, ¿está? Entonces, cambia el significado. Deja de ser una invitación para decir, bueno, déjame que yo lo hago o permitime que yo lo hago. Muy bien, acá tenemos los tres modos y después tenemos otros usos del imperativo. Se puede utilizar para dar sugerencias, ¿sí? O hacer una propuesta. Se puede usar el let's, como les dije recién, y el verbo en infinitivo sin el to. Por ejemplo, let's not miss the train. No perdamos el tren. Let's take a holiday. Tomemos unas vacaciones. Otra forma puede ser con why don't we, ¿por qué no? ¿Sí? Por ejemplo, why don't we go to the beach? Fíjense en que el verbo va en infinitivo. Why don't we go to the beach? ¿Por qué no vamos a la playa? O why don't you tell her the truth? ¿Por qué no le decís la verdad? ¿Sí? Bien, acá tenemos, digamos, cómo dar sugerencias. Luego tenemos otro apartado en donde dice el imperativo inglés y los pronombres personales, ¿sí? Acá hace referencia a que a veces el pronombre personal, ¿sí? El you, se puede agregar para reforzar este imperativo, esta orden, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque uno puede sonar muy poco amable, ¿sí? Cuando nosotros agregamos el you en una orden, somos como más fuertes, ¿sí? Más decisivos. Entonces, hay que prestar atención al contexto, ¿sí? Y analizarlo con cuidado. Acá hay un ejemplo que dice, ¿Can I go home? No, you wait another 10 minutes. ¿Me puedo ir a casa? No, vos esperás otros 10 minutos. Ven que suena como más fuerte, ¿sí? Lo que estoy diciendo. Don't you tell me what to do. No me digas lo que tengo que hacer, ¿sí? Esto suena a un padre o un hijo que están discutiendo, ¿sí? Entre sí, bueno, puede ser, por ejemplo, el hijo le diga, no me digas a mí lo que tengo que hacer. Don't you tell me what to do. Ese you ahí es un poco fuerte para enfatizar que vos no me digas lo que tengo que hacer. Luego tenemos el imperativo para un grupo de personas, por ejemplo, somebody call an ambulance, quick. Alguien llame una ambulancia, ¿sí? Everybody sit down, please. Siéntense todos, por favor. Típico de los docentes. Everybody sit down, ¿sí? Ponemos somebody, everybody, all, que es todos. All rise, todos de pie. Estoy dando una orden para que se pongan de pie. Luego tenemos el imperativo con el do, ¿sí? Podemos poner el do adelante por más que el imperativo sea positivo. En ese caso, digamos, el imperativo es mucho más formal, ¿sí? Y gentil al mismo tiempo. Si yo les digo, do come in, les estoy diciendo, adelante, pero de una forma amable, ¿sí? Do come and visit us next time. Ven a visitarnos la próxima vez, ¿sí? Se los pueden decir, por ejemplo, en un local, ¿sí? Que fueron a comprar algo. O do help yourselves to the buffet, ¿sí? Sírvanse en el buffet. Y también podemos reforzar una orden, ¿sí? Utilizando una question tag después del imperativo, ¿sí?
En ese caso, la question tag suele estar compuesta por will, can o could, ¿sí? Vamos a ver qué es una question tag, se los voy a recordar por las dudas. Nosotros cuando en español queremos chequear información o preguntar algo, le agregamos una partecita a lo que decimos. Por ejemplo, yo les puedo decir, se va entendiendo, ¿no? Ese no es una question tag cuya función es chequear si el resto está entendiendo lo que estoy explicando. Bueno, en inglés, acá lo que vamos a hacer es, vamos a decir, por ejemplo, la orden, try to not fall again, trata de no caerte de vuelta, will you, en ese caso, de acuerdo, como, ¿me entendiste? ¿Sí? El tema acá es que no hay una traducción literal de lo que significa will you, sino que tenemos que entender que lo que está diciendo es, ¿estás de acuerdo? Estoy chequeando que vos me estés entendiendo. Te estoy diciendo que por favor intentes no caerte de vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se forma esa question tag para que la persona entienda que le estoy diciendo de acuerdo? Se pone el will y el you. También puede ser can you o could you, ¿sí? Podés como intentarlo o podrías intentarlo, ese es el significado del can o del could, ¿sí? Y hasta acá llega la teoría del modo imperativo, el anteúltimo tema del curso que vamos a estar viendo. Avísenme por favor si hay alguna duda, algo que necesiten que repasemos de lo que acabo de explicar, y si no, vamos a pasar a leer el texto de esta semana. Díganme cómo venimos. Hoy somos poquitos. Sí, vamos a pasar a leer el texto. ¿Vamos al texto? Espectacular. Es fácil, ¿vieron? Es sencillo. A ver. Espérenme. Sí, es sencillo, es más que nada práctica. Tal cual, exactamente. Acá tenemos el texto. Muy bien. Es esto solo, ¿sí? Voy a hacer un poco de zoom para que ustedes lo puedan ver mejor. El título es Algorithms and Sequence, ¿sí? Algoritmos y secuencia. Este texto está sacado de la página que está acá abajo, ¿sí? De Coursera. A ver, creo que es de un curso, si no me equivoco, ¿eh? A ver. Sí, me parece que sí. Sí, es la introducción a un curso. Bien, entonces, veamos a ver qué dice. Dice, this week you learn how to create your very first computer program. Muy bien, vamos a hacer la traducción. Esta semana, so you will learn, Aprenderemos, aprenderemos yes, cómo crear nuestro primer programa. exacto, nuestro primer programa para la computadora. Esta LL Perfecto. que tengo acá abreviada, ¿se acuerdan qué es? Will. Exactly, very good. Y will Es el can. futuro, ¿no? Sí, Excelente. Muy bien. But first, pero primero, some pero primero, questions. Ujú. algunas Vamos con preguntas. algunas preguntitas, ¿no? Have you ever given someone directions to go from one location to another? Pregunta si alguna vez hicimos qué cosa. Pregunta si alguna vez le hemos dado direcciones, ¿sí? A alguien para que vaya de un lugar a otro. One location to another. Yes. O have you ever taught a friend how to carry out a task? ¿Sí? ¿O alguna vez le has enseñado a un amigo cómo llevar adelante una tarea? For instance, por ejemplo, how to tie their shoelaces. Por ejemplo, ¿y ahí qué quiere decir? How to tie their shoelaces.
How to es cómo. Y tie es atarse de shoelaces, los cordones de los zapatos. Por eso la palabra contiene shoe en el medio, ¿sí? Shoelaces, los cordones. O have you ever followed a recipe? O has seguido una receta, ¿sí? Recipe es receta o una serie de, digamos, pasos que están predeterminados. For example, to bake a cake. Por ejemplo, para cocinar una torta. If your answer to any of these questions or to similar questions is yes, then you are already familiar with programming. Entonces acá dice que si decimos que sí, como respuesta a estas preguntas o preguntas similares, dice que entonces uno ya se encuentra familiarizado con la programación. You just haven't realized. Simplemente no te has dado cuenta. ¿Sí? Bien, hasta acá, a ver, quería recalcar algunas estructuras. Fíjense en que tenemos el if de las condicionales, ¿sí? Tenemos una condicional tipo 0. If you answer to any of these questions, yes, then you are already familiar with programming. Bien. Y acá tenemos el let's. Nos está invitando. Let's start by exploring different examples from everyday life. Let's start. Fíjense que acá tenemos un imperativo, ¿sí? Comencemos a explorar diferentes ejemplos de la vida diaria. These examples will show you the fundamental concepts of programming. ¿Qué nos van a mostrar estos ejemplos? A ver si alguien se anima a traducirlo. Los conceptos fundamentales de programación. Excelente, muy bien. Let's say we want to teach someone how to make a sandwich. Acá tenemos el let's de vuelta, nos está invitando, nos está diciendo, bueno, supongamos que queremos enseñarle a alguien cómo preparar un sándwich. We can describe the steps as. Podemos describir los pasos como, y acá arrancan los pasos. Fíjense que son pequeños imperativos. Take 2 slices of bread. ¿Qué nos está indicando acá este imperativo? ¿Qué tenemos que hacer primero para hacer un sándwich? Tomar 2 rebanadas de pan. Exactly, very good, muy bien. ¿Sí? Fíjense que la orden empieza con el verbo take, que está en infinitivo. Take 2 slices of bread. Place a slice of ham over 1 slice of bread. Segundo imperativo. ¿Sí? Tenemos que place, en este caso, que es como lugar, ¿sí? En este caso es poner una rodaja, ¿sí? O una feta de jamón, ¿sí? Sobre una de las rebanadas de pan, ¿sí? Place a slice of cheese over the ham. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar, ¿qué cosa? Arriba del jamón. El queso. Eso, muy bien. Una rebanada de queso. Estas órdenes no son apropiadas para esta hora del día, quiero decirles. Place a second slide of bread on top of the cheese. Ubicamos una segunda rebanada de pan on top of the cheese. ¿Qué sería eso? Arriba del queso. Eso, muy bien. And that's it. Y eso es todo. ¿Sí? So, if we were to write down the different steps in English, that's what it would look like. ¿Sí? Entonces dice, si nosotros escribiríamos los diferentes pasos en inglés, se verían de esa forma. Les hago una pregunta. Esta oración que acabo de marcar es una condicional. ¿Qué tipo de condicional es? Me parece igual que ustedes no vieron. A ver, voy a chusmear.
Ah, ¿no vieron condicionales? No dije nada. Yo les voy adelantando, esto es lo que vamos a ver la semana que viene. Lo que ustedes están viendo ahí es una condicional tipo 2. Habla sobre una situación imaginaria. Si ustedes escribirían los pasos en inglés, se vería de esa forma, ¿sí? O sea, es como lo estoy imaginando en caso es hipotético, en caso que lo vaya a hacer. Bien, ya la semana que viene vamos a chusmear de qué se tratan los condicionales. You can see that we described this process as a sequence of steps, which are followed in order, one after the other. Bien, entonces, ¿cómo se describió el proceso? El proceso se describió como una secuencia de pasos. No, yo no. Ajá, Uno después de otro. exacto, que son seguidos en orden, uno después del otro. Muy bien. Let's look at another example. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? We want to describe how to change a light bulb. ¿Saben qué es una light bulb? Vamos a describir cómo cambiar qué cosa. Una luz. Yes, Un muy bien. foco. Una lamparita, ¿sí? Un foco. Yes. Dice, we could do the following. Podríamos hacer lo siguiente. If you don't have a new light bulb, buy a new one. Si no tenés una lamparita nueva o un foco nuevo, Hay que compra comprar uno. uno. Yes, fíjense que ahí le está dando una orden, lo que dejé marcado. Buy a new one. ¿Sí? Bien. Otra orden. Turn off the power. ¿Qué nos está indicando ahí? Apagar la luz. Exacto, debemos apagar la energía, ¿sí? O la luz. Y luego dice, repeat, repetir, ¿sí? Twisting the light bulb counterclockwise until you remove it. Entonces, twisting es girar, ¿sí? Hay que girar el foco o la lamparita, ¿sí? Clockwise es sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Pero dice counterclockwise, es en el sentido contrario a las agujas del reloj, porque la tengo que desajustar, ¿sí? Until you remove it, hasta que lo podés sacar. Throw out the burnt light bulb. Throw out, por si no lo conocen, es un phrasal verb, una frase verbal que indica tirar, ¿sí? Arrojar a la basura, ¿sí? El foco que está quemado, ¿sí? The burnt light bulb, ¿sí? Burnt, ¿qué sería? ¿Qué categoría de palabra es? ¿Es un sustantivo, un adjetivo, un verbo? ¿Qué les parece en esta frase? The burnt light bulb. ¿Cuál sería la categoría? Eso es una pregunta, por ejemplo, de examen final. ¿Sí? La palabra burnt en la siguiente frase, ¿qué categoría de palabra es? ¿Sustantivo, adjetivo o verbo? ¿Qué responderían? Sustantiva y me la llevo a marzo. Estamos diciendo que la lamparita está quemada, ¿no? Burnt es quemado. ¿Sí? Entonces estoy caracterizando, no es cualquier foco, cualquier lamparita, es la que se quemó. Entonces, Un adjetivo. es un adjetivo. Además, fíjense en que está adelante de light bulb. ¿Sí? Así que eso es otra cosa a considerar. El lugar que ocupa en la oración. ¿Sí? Igual eso lo vieron, creo que en el primer bloque. Hace mucho tiempo lo vieron. Pero bueno, les hago estas preguntas como para que ustedes vayan retomando algunas cosas que ya vieron y las puedan ir integrando. Muy bien. Sí, lo Dice, anterior, ¿qué place, significaba? la Pronoun. anterior oración.
No, en la misma oración. Throw out, Eso. tirar a la basura. Eliminar. Ya. ¿Sí? Es una frase armada. Una frase verbal. Place the new light bulb into the socket. Ahora entonces debemos poner la nueva lamparita ¿dónde? En el socket. Muy bien, ¿sí? Repeat turning the light bulb clockwise until it's tight. Entonces tenemos que repetir el siguiente paso que es girar, turning the light bulb, el foco, la lamparita. Ahora dice clockwise, en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Clockwise, until it's tight, hasta que esté sujetado, ¿sí? Tiene que quedar agarrado. Bien. Turn the power on. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos dice en este imperativo? Encenderla. Exacto. Fíjense, esta es otra orden. Turn the power on. Empieza con el verbo turn. Muy bien. Turn on es encender. And this is what this process would look like when writing it down. Y es así como este proceso se vería, ¿sí?, cuando estamos escribiéndolo. Here we have a sequence of ordered steps, which also include a decision and a repetition. Entonces, a ver, acá tenemos una secuencia de pasos ordenados que incluyen ¿qué cosa? Incluye una decisión y una repetición. Excelente, muy bien. Sequence, decisions, and repetitions are basic constructs with which we build our programs. ¿Sí? Entonces, las secuencias, las decisiones y las repeticiones son constructos básicos con los cuales, ¿qué hacemos? Programar. Muy bien, exacto, construimos los programas. Yes. We described the process for making a sandwich and changing a light bulb as a step-by-step procedure. Entonces, ¿qué describieron? El proceso de hacer un sándwich y cambiar una lámpara paso a paso. Exacto, ¿sí? Como un procedimiento paso a paso, ¿sí? Described, ¿sí? ¿En qué tiempo verbal está? ¿Pueden identificar si está en pasado, presente o futuro? En pasado, Muy bien, ¿cómo te diste cuenta? por el ed. Exacto, muy bien, excelente, es un verbo regular, ¿sí? Bien. This ordered sequence of steps is called an algorithm. ¿Sí? Acá tenemos que La ir secuencia de leyendo. órdenes y pasos le llamamos algoritmo o un algoritmo. Exacto, ¿sí? Esta secuencia ordenada de pasos es llamada un algoritmo. ¿Cómo se llama esta estructura? Is called. Lo vimos la semana pasada. Un conector. No es un conector. Tengo el verbo to be y un verbo con ed. Es llamada, es la traducción. ¿Voz pasiva? Eso, muy bien. Es una voz pasiva en tiempo presente porque tenemos el is. Muy bien. Algorithms describe the procedure for carrying out a task or solving a problem in a step-by-step fashion. Entonces, a ver. El algoritmo describe el procedimiento para llevar a Yes. cabo una tarea y resolver un Perfecto. problema. Sí. Y step-by-step fashion, ¿qué sería? Paso a paso. Exacto. ¿Sí? Digamos, una forma que se usa paso a paso,
¿sí? They may include sequences, decisions, and iterations, just like we saw with the two previous examples. Entonces, ¿qué podrían incluir? Secuencia, decisiones e interacción. Ajá. Very good. Como en los ejemplos Justamente, anteriores. claro, como vimos con el ejemplo anterior. So, ¿en qué tiempo está? La palabra so, eso es un verbo. ¿En qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? En pasado. Muy bien, es un verbo irregular, ¿sí? Es el pasado del verbo sí, ver, que cuando uno lo escribe en tiempo pasado cambia su forma, por eso tenemos que buscarlo en la lista de verbos irregulares. Y después otra cosa que tiene esta última oración es el uso del may, es uno de los verbos modales que estuvimos trabajando también, que se utiliza para hablar de posibilidad, ¿sí? Estos tal vez incluyan secuencias, decisiones, ¿sí? Cuando uno no está tan seguro o hay posibilidades de que pasen varias cosas, podemos utilizar este verbo modal, ¿sí? Entonces, en un solo texto ya tenemos imperativos, verbos modales, tiempo pasado, voz pasiva, ¿sí? Condicionales, que es lo que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Así que ya vamos cerrando el año con muchos contenidos vistos. Muy bien. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algo que me quieran consultar? Así lo vemos juntos. Esta lección es bastante sencilla. No les va a llevar mucho tiempo, igual no se dejen estar, completen todo, así pueden, digamos, avanzar con las lecciones. ¿Están al día más o menos? ¿Cómo vienen esta semana? Y yo estoy atrasado, me falta la parte de voz pasiva y activa y hiperactiva. Ah, ok. Bueno, aprovecha que esta semana es bastante sencillo como para poder avanzar e ir estando al día con todo. Genial. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, ya los dejo ir. Y obviamente que cualquier cosa me pueden buscar por mensaje privado. Julieta de Marco, es mi nombre de Marco separado. Y cualquier cosa que no entiendan o algo, me escriben que los ayudo por ese medio. Ok, teacher. Bueno, muchas gracias. Bueno, les mando un abrazo grande, que tengan buena semana y vamos que falta poco, ya casi estamos. Bueno, See you next week. Gracias gracias. por No, conectarse. Bye bye, nos see vemos. you. Bye bye. See you next week.